Me llamo Mariana Torres. Tengo 67 años. La casa olía a salmón al horno con un toque de romero cuando sonó el temporizador. Había preparado la mesa para 4, como siempre lo hacía. Las costumbres se aferran más de lo que uno cree. Afuera, la lluvia de Guadalajara caía suavemente contra la ventana de la cocina, constante y amable. De esas que te hacen compañía cuando nadie más está. Levanté la tapa de la olla arrocera, dejando que una nube de vapor empañara mis lentes. Fue entonces cuando mi celular vibró sobre la encimera. Una foto apareció en la pantalla: mi hijo, mi hija y sus parejas alzando copas bajo las luces ámbar de un restaurante en el centro. El pie de foto decía: cena por el ascenso de papá. Por un momento pensé que debía haber un error. Deslicé la pantalla, esperando una invitación que nunca llegó. Luego, otro mensaje parpadeó, de mi hija. Mamá, no olvides terminar las sobras en el refri. Las palabras se quedaron ahí, frías como hielo en la pantalla. Las miré hasta que el celular se apagó. Mi reflejo apenas visible en el cristal, una mujer mayor con lentes empañados y manos que no sabían qué hacer. Apagué la estufa. Aunque el salmón no estaba del todo dorado, la olla arrocera hizo un clic, más fuerte esta vez, como si me recordara que había cumplido su parte. Puse un solo plato en la mesa, por costumbre, y me serví un té. La casa estaba en silencio, salvo por la lluvia y el zumbido suave del refrigerador, el mismo que guardaba las sobras que mi hija creía que necesitaba. Comí un par de bocados, sin saborear nada, y me quedé junto a la ventana, viendo cómo las luces de la calle temblaban sobre el pavimento mojado. Cuando me di la vuelta, noté la silla vacía de mi difunto esposo al frente de la mesa. Por primera vez, sentí que toda la habitación entendía lo que significaba esa ausencia. Lavé los platos con cuidado, uno por uno, y dejé la luz de la cocina encendida. A la mañana siguiente, la lluvia había parado, dejando el aire fresco y limpio. Me paré en la cocina, mirando las encimeras impecables y la única taza que había dejado secar. El silencio parecía demasiado grande para una sola persona. La taza de Antonio estaba junto al fregadero, con un círculo de café seco en el fondo. El abrigo de Leonor colgaba en una silla, todavía con un leve aroma a su perfume. Todo en esta casa tenía huellas de ellos. Pero nada parecía necesitarme. Caminé de cuarto en cuarto, tocando los muebles que alguna vez elegí, las cortinas que cosí, las fotos escolares enmarcadas de mis hijos. Sus rostros sonreían desde otro tiempo, cuando sus ojos aún buscaban los míos, cuando la presencia de una madre significaba seguridad, no rutina. En el pasillo, un montón de correspondencia sin abrir esperaba en la consola. Encima estaba la caja de té que compré para el cumpleaños de Leonor el mes pasado, aún envuelta en papel dorado. Ella dijo: «¡Ay, mamá, no tenías por qué!» y luego la dejó ahí, olvidada. El timbre me sobresaltó. Era la señora Gómez de al lado, con una maceta de albahaca. «Vi las fotos en redes», dijo alegremente. «Tu familia se veía tan contenta en ese restaurante. Qué noche sonreí lo mejor que pude». Le agradecí y llevé la planta adentro. El aroma de la albahaca llenó la cocina vacía, fresco y verde. La puse en la encimera, junto a la tetera fría. Cuando la puerta se cerró me quedé un rato escuchando. Sin voces arriba, sin pasos, sin risas. Solo el zumbido bajo del refrigerador, constante, confiable, indiferente. Miré alrededor de la casa que alguna vez llamé hogar y me pregunté, no por primera vez, ¿cuándo había dejado de pertenecer a ella? Para el final de la semana, la casa se había sumido en un silencio tan profundo que casi tenía peso. Antonio y su familia se habían ido de fin de semana, dejando solo el leve tic-tac del reloj del pasillo como compañía. Antes, el silencio era bienvenido. Significaba paz. Ahora se sentía como si me borraran, un día a la vez. Decidí revisar el correo apilado en la consola. La mayoría eran facturas y volantes, pero un sobre grueso me llamó la atención. Estaba dirigido a Antonio Torres y familia, de una inmobiliaria en Valle de Bravo.
el lugar donde Rafael y yo pasábamos los veranos. Lo abrí sin pensarlo y se me cortó el aliento. Adentro había documentos legales, una oferta y contrato por la venta de la cabaña de Rafael junto al lago. Al final, en tinta azul impecable, estaba la firma de mi hijo. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Me senté. Con el papel temblando en mis manos, recordé pintar el porche de esa cabaña con Rafael, nuestra risa resonando sobre el agua. Él me la dejó para paz y descanso, dijo. Verla convertida en ganancia en papel se sintió como una traición silenciosa. Afuera, las nubes se acumulaban sobre el cerro de la silla, pesadas y grises. Doblé la carta con cuidado y la puse de vuelta en el sobre. Luego subí las escaleras. Mi maleta seguía en el closet, la misma que usé en viajes familiares hace décadas. La llené despacio: 2 vestidos, un suéter, mi diario y la vieja foto de Rafael que tenía en la mesita de noche. En la encimera de la cocina dejé una nota. Me voy de viaje corto. No se preocupen. La lluvia comenzó cuando salí, suave al principio, luego constante. Me ajusté el abrigo y caminé hacia la parada de autobús sin mirar atrás. Las ruedas de la maleta silbaban sobre el pavimento mojado. Al ritmo de mi corazón, el autobús avanzó hacia el sur bajo la llovizna, pasando campos que se difuminaban en el cielo gris. No sabía exactamente a dónde iba, solo que no podía quedarme. Al anochecer, llegué a San Miguel de Allende, una ciudad tranquila que no visitaba desde mis días de bibliotecaria. El aire olía a lluvia y café tostado. Caminé por la calle principal, maleta en mano, hasta que vi un letrero familiar: El Rincón del Café, hace años. Una mujer llamada Elena regentaba este café cerca de la universidad. Habíamos trabajado juntas algunos veranos catalogando libros para un programa de extensión bibliotecaria. No había pensado en ella en años. Al entrar, la misma campana sobre la puerta tintineó suavemente. Detrás del mostrador, Elena levantó la vista, ahora con cabello plateado, pero inconfundible. Por un segundo, la incredulidad cruzó su rostro, luego una cálida sonrisa. Mariana Torres. Por Dios, ¿cuánto tiempo? Nos sentamos junto a la ventana con tazas humeantes de té de manzanilla. Le conté, vagamente, que necesitaba unos días fuera. No preguntó detalles. Elena tenía el raro don de escuchar sin exigir la verdad. Aún rento la habitación de arriba, dijo finalmente. Es pequeña, pero acogedora. Quédate el tiempo que necesites. La habitación era sencilla, una cama individual, un escritorio y una ventana con vista al río. Al abrirla, el aire traía un leve aroma a lluvia y canela del café de abajo. Por primera vez en semanas respiré con facilidad. Esa noche, mientras cerrábamos el café, Elena mencionó un taller de arte comunitario en el centro cívico. Siempre tuviste ojo para los detalles, dijo sonriendo. Tal vez te ayude a mantener las manos ocupadas. Dudé, pero algo en su tono, gentil y directo, se sintió como una invitación a volver a la vida. A la mañana siguiente, caminé hasta allá, aún insegura de qué buscaba. En el aula luminosa, personas de mi edad reían, sumergiendo pinceles en bandejas de tinta y acuarela. Un hombre alto con ojos amables me entregó un pincel. Primera vez preguntó. Asentí. Y cuando el pincel tocó el papel, el silencio a mi alrededor dejó de sentirse como soledad y más como un espacio para empezar de nuevo. La semana siguiente, regresé al centro comunitario, aún dudando si pertenecía ahí. El aula de caligrafía olía levemente a tinta y aceite de limón. De ese que se usa para limpiar escritorios antiguos. A mi alrededor, una docena de personas charlaban en voz baja, sumergiendo pinceles en pozos de porcelana, sus manos moviéndose con precisión tranquila. El instructor, el señor Morales, era un hombre alto de 70 y tantos, con ojos bondadosos y una voz que transmitía calidez en lugar de autoridad. La caligrafía, dijo, no se trata de líneas perfectas, sino de ritmo. La mano revela el corazón. Puso un pincel en mi mano y lo guió suavemente sobre el papel.
Mi primer trazo tembló. La tinta se derramó como una duda al descubierto. Bien, murmuró. Ahora respira. Lo intenté de nuevo, más despacio. El segundo trazo salió limpio, suave y firme. Algo dentro de mí se soltó. El pincel ya no se sentía extraño. Era como recordar un idioma que alguna vez conocí. Al final de la clase, escribí una sola palabra: armonía. La tinta brillaba levemente bajo la luz. Desigual pero viva. El señor Morales se detuvo detrás de mí, estudiándola. Tienes equilibrio, dijo simplemente. Eso no se enseña. Sonreí, la primera sonrisa sincera en mucho tiempo. Cuando regresé a la habitación sobre el café esa noche, Elena estaba cerrando. Levantó la vista mientras limpiaba una mesa. Te ves diferente, dijo, más ligera. Tal vez, respondí, dejando mi bolso. Tal vez recordé algo que había olvidado. Después de la cena, subí las escaleras y me senté junto a la ventana. La ciudad abajo brillaba suavemente en la niebla, el leve zumbido de los autos mezclándose con el ritmo del río. Mi celular parpadeó un mensaje de voz. La voz de Leonor llenó la habitación. Mamá, estamos preocupados, por favor, vuelve a casa. Antonio dice que tal vez podemos hablar de todo. Solo llámanos. ¿Sí? Su voz tembló ligeramente, pero no podía distinguir si era culpa o costumbre. Miré el celular un largo rato. Luego presioné eliminar. El mensaje desapareció, dejando solo el sonido suave de la lluvia contra el cristal. Volví a sumergir mi pincel, la tinta extendiéndose por el papel. Cada trazo estabilizaba mis manos y, de alguna manera, mi corazón. Habían pasado casi 3 semanas desde que dejé Guadalajara. Los días se volvieron más suaves, más lentos, llenos de pequeños rituales de tinta y té, de risas tranquilas con Elena abajo. Dejé de revisar mi celular. Pensé que tal vez el silencio entre mis hijos y yo se había asentado en su propia clase de paz. Esa ilusión terminó un jueves por la tarde. La campana sobre la puerta del café sonó, y al girarme, vi a Antonio parado ahí, con la chamarra aún mojada por la lluvia. Detrás de él venía Leonor, con el rostro pálido y tenso. Por un instante, ninguno habló. Mamá, dijo Antonio al fin, con voz cuidadosa, demasiado calmada. No contestabas nuestras llamadas. No pensé que hubiera mucho más que decir. Puse mi taza lentamente. Elena nos miró a ellos y a mí. Luego se retiró discretamente a la cocina, sintiendo lo que estaba por venir. Leonor dio un paso adelante. Estábamos preocupados, comenzó, pero el tono traicionaba algo más afilado que preocupación. Desapareciste así nada más. ¿Sabes cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? Repetí, mirándola a los ojos, para quien Antonio suspiró. No queríamos lastimarte. Mamá, te fuiste antes de que pudiéramos explicarte lo de la cabaña. Era solo papeleo, temporal. Pensamos que estarías de acuerdo una vez que entendieras. Sentí un temblor en las manos. Vendieron la cabaña de tu padre sin preguntarme. Pusiste tu nombre en algo que no era tuyo. Leonor cruzó los brazos. Por favor, mamá, ya ni vas ahí. No necesitas ese dinero. Nosotros sí. Las palabras flotaron en el aire, cortantes como vidrio. Hasta Antonio se estremeció. Leonor siseó, pero ella alzó la barbilla. Alguien tiene que decirlo. Vives sola, pasando tus días dibujando letras, mientras nosotros nos ahogamos en deudas. ¿Es eso justo? Mi garganta se cerró. Quise hablar, recordarles los años que trabajé 2 empleos, las noches cosiendo sus vestidos, los ahorros que Rafael y yo construimos con manos callosas. Pero mi voz no salió. Antonio se frotó el rostro, viéndose más viejo de lo que recordaba. No peleemos aquí, dijo en voz baja. Mamá, tal vez podamos hablar mañana. Bien, asentí, aunque la habitación ya giraba. El aire se sentía ligero, mi pecho pesado. Elena regresó con un vaso de agua, pero antes de que pudiera tomarlo, la taza se me resbaló y se hizo añicos. Escuché a alguien gritar mi nombre.
Sentí los brazos de Antonio atrapándome mientras el suelo subía a mi encuentro. Luego, nada. Cuando abrí los ojos, la luz era demasiado blanca, demasiado quieta. Las máquinas zumbaban suavemente a mi lado. Mi brazo derecho se sentía pesado, mi lengua lenta y torpe. El rostro de Antonio apareció en el borrón. Sus ojos hinchados, enrojecidos. «Mamá», susurró, apretando mi mano. Me diste un susto de muerte. Quise decirle que estaba bien, pero las palabras se disolvieron antes de formarse. Solo pude parpadear, 1, 2 veces. Lo suficiente para que viera que lo escuché, que aún estaba aquí. El mundo volvió a mí en fragmentos pitidos suaves. Desinfectante. El peso de una sábana sobre mi pecho. Mi brazo derecho no se movía. Mi garganta ardía y mi cabeza latía en olas lentas. Cuando mis ojos se ajustaron, vi a Antonio desplomado en la silla junto a mi cama. Su rostro estaba demacrado, ojos inyectados, cabello desaliñado. «Mamá», dijo en cuanto me moví, con la voz rota. «¿Estás despierta?». Quise responder, pero solo salió un leve sonido. Él alcanzó una taza, mojó una esponja en agua y la tocó contra mis labios. «El doctor dice que tuviste un derrame leve. Te recuperarás, pero tomará tiempo». Intentó sonreír, pero se desvaneció a medio camino. Podía ver la culpa en cada línea de su rostro, el cansancio, el miedo de que tal vez había esperado demasiado para preocuparse. Los días siguientes se mezclaron enfermeras revisando mis signos vitales, el zumbido suave del suero, la quietud estéril de las mañanas en el hospital. Antonio casi no se apartaba de mi lado. Traía sopa de la cafetería, doblaba mi sábana, leía el periódico en voz alta aunque no pudiera responder. Leonor nunca vino. Una vez lo escuché hablando con ella por teléfono en el pasillo, su voz cortante. «También es tu madre, Leonor. Al menos podrías llamar». Luego silencio y un suspiro que lo decía todo. El cuarto día. Tocaron a la puerta. El señor Morales entró, con un ramo de claveles y una sonrisa gentil. «Señora Torres», dijo suavemente, «nos dio un susto a todos». Logré un pequeño asentimiento. Puso las flores junto a la ventana. «Tu pieza, Armonía, fue elegida para exhibirse en la exposición comunitaria. Toda la clase estaba muy orgullosa. Dijeron que tenía una fuerza tranquila. Algo en mí tembló. Esa palabra, armonía, había sido mi intento de encontrar equilibrio, y ahora colgaba en una galería donde la gente podía verla, incluso cuando no podía sostener un pincel. El señor Morales apretó mi mano suavemente. «Tienes más fuerza de la que crees». Luego se fue, dejando el aroma de los claveles tras de sí. Antonio se quedó en silencio un largo rato. La luz de la tarde se filtraba por las persianas, dibujando líneas suaves en mi cama. Finalmente habló, con voz baja e inestable. «Olvidé que también eras Mariana», susurró. «No solo mamá». Las palabras se abrieron paso a través de la bruma, cálidas y dolorosas. Giré la cabeza hacia la ventana, parpadeando con fuerza mientras las lágrimas brotaban y caían, siguiendo el mismo ritmo lento que la lluvia afuera. Para principios de la primavera, mi fuerza había regresado lo suficiente como para caminar sin bastón. Los doctores lo llamaron una recuperación notable, pero yo sabía que era más que medicina. Era determinación, algo reconstruido en silencio en habitaciones de hospital y largas noches de reflexión. Cuando Antonio se ofreció a llevarme a casa, acepté. La casa lucía igual, pero la veía diferente. Las paredes ya no se sentían como refugio, sino como recordatorios de lo que se había dado por sentado. La cocina aún olía levemente a albahaca de la planta de la señora Gómez, ahora marchita en un rincón. Esa noche, Antonio y Leonor llegaron a cenar. El silencio entre ellos decía que habían discutido antes de venir. Había preparado té y una carpeta de documentos. Cuando nos sentamos, hablé antes de que alguien pudiera empezar otra disculpa. «He estado pensando en la cabaña», dije con calma. Y en lo que sigue, los ojos de Leonor se alzaron, cautelosos.
Antonio se movió en su silla. Quiero que la venta siga adelante, continué, pero he rehecho los términos. 40% de las ganancias serán para mí, suficiente para mi independencia. 60% para ustedes dos. También he creado un fondo para la educación de Isabel. Leonor abrió los labios, sorprendida. ¿Harías eso? Después de todo sigo siendo su madre, dije. Y ella sigue siendo mi nieta. Antonio frunció el ceño. No tienes que irte, mamá. Podemos ayudar. Podrías quedarte. He tomado mi decisión. Deslicé un folleto por la mesa a una comunidad para adultos mayores cerca del Cerro de la Silla. Las fotos mostraban jardines, senderos y un pequeño taller de arte. Tienen clases de caligrafía y una biblioteca. Estaré bien ahí. La voz de Antonio se quebró. Ya no confías en nosotros. Lo miré con suavidad. Confío en que vivan su vida. Solo necesito vivir la mía. Leonor miró los papeles. Luego dijo en voz baja: tal vez sea lo mejor. Su tono no tenía desafío esta vez, solo cansancio y algo cercano a la comprensión. Los tres nos quedamos un rato en una paz frágil, con el vapor subiendo de nuestras tazas, afuera. La primera lluvia de primavera comenzó a caer, lavando la ciudad. Me giré hacia la ventana y sentí que el peso en mi pecho se aliviaba, como la tinta asentándose finalmente en la línea correcta. 3 meses después, el aroma a tinta fresca y magnolias en flor llenaba el centro comunitario. Mis estudiantes de caligrafía preparaban la exposición de primavera, con risas y charlas rebotando suavemente en las paredes. El tema era renovación, y mi pieza, 4 caracteres audaces que significaban quietud en el movimiento, colgaba cerca de la entrada. Me había acostumbrado al ritmo de esta nueva vida, mañanas escribiendo junto a la ventana, tardes enseñando, noches caminando por los senderos del Cerro de la Silla. No había una gran soledad aquí, solo un propósito tranquilo. Al girarme de la mesa de exhibición, lo vi a Antonio, parado cerca de la puerta con una chaqueta azul marino, un ramo de tulipanes en la mano. Por un momento, ninguno habló. Luego sonrió, tímido e inseguro. Perdón por llegar tarde, dijo. El tráfico. Tomé las flores, viniste, eso es suficiente. El evento comenzó con algunos discursos breves. Cuando fue mi turno, subí al podio, con manos firmes. Aquí, dije a la pequeña multitud, no solo soy mamá o la señora Torres, soy Mariana, y resulta que eso es suficiente. Los aplausos resonaron en el salón. Cuando miré al fondo, Antonio estaba de pie con los brazos cruzados, no por desafío, sino para ocultar la emoción que llegaba hasta sus ojos. Aplaudió último, y por más tiempo después me ayudó a guardar las piezas enmarcadas en mi bolso. Mientras caminábamos al auto, el sol tardío se filtraba por las puertas de vidrio, y por primera vez en años, nuestro silencio se sintió fácil. El aire de la noche era fresco, impregnado del aroma a tierra mojada por la lluvia. Acababa de terminar de ordenar el pequeño departamento cuando sonó un golpe en la puerta. Antonio estaba ahí, con un ramo de lirios blancos y un sobre marrón. Los papeles de la propiedad, dijo suavemente. Todo está listo. Tu parte está en la cuenta. Lo invité a pasar. Nos sentamos en la mesa pequeña, compartiendo té mientras la luz se desvanecía afuera. La conversación fluyó con suavidad sobre su trabajo, el nuevo proyecto escolar de Isabel, sobre nada que doliera, por una vez. Nuestras palabras no volvieron a disculpas o arrepentimientos. Cuando se levantó para irse, dudó en la puerta. ¿Te ves feliz aquí, mamá?, dijo. Me alegra. Gracias, respondí. Yo también. Sonrió, una sonrisa sincera esta vez, y caminó por el sendero tranquilo hacia el estacionamiento. Lo vi hasta que su auto desapareció más allá de la reja. Luego salí al pequeño porche. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre el Cerro de la Silla. Alcancé el interruptor junto a la puerta, y la luz del porche brilló cálida contra el cielo que se oscurecía. Esta luz ya no es para esperar, susurré.
es para la paz.